Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcelo Esquivel y hoy vamos a hablar sobre las normas APA 7. El día de hoy vamos a hablar sobre las citas y las referencias. Hablemos de las citas. Tengamos en cuenta que es un texto que se incluye en otro para mencionar las palabras o ideas de un autor. Hablemos de las citas de publicaciones sin autor. Cuando la fuente no tiene un autor, se escribe el título de la obra y el año en el cual fue publicado. Si es un capítulo o una página web, lo hacemos entre comillas. Aquí tenemos un ejemplo. El movimiento migratorio aumenta por los conflictos civiles. Es una cita tomada de un texto cuyo título es Migración acelerada y fue publicado en el 2023. Citas de publicaciones sin fechas. Si el material que vamos a citar no tiene una fecha o no nos indica una fecha en la cual fue lanzado, es necesario que nosotros lo indiquemos. Aquí tenemos un ejemplo donde fue tomado del New York Times, pero no tenemos fecha. Y lo ponemos de la siguiente manera. New York Times, entre paréntesis, SF, indica que los ataques de Estados Unidos a Irak fueron perpetrados por marines especializados y entrenados en combate cuerpo a cuerpo. Como podemos ver, no tenemos una fecha específica en la cual fue lanzado este artículo, pero para citarlo nosotros debemos ponerle las abreviaciones SF que nos indican sin fecha. Otro ejemplo son la cita textual de material sin paginación. Esto es cuando el texto original del cual vamos a tomar la cita no tiene un número de página. Se puede incluir el número del párrafo donde está el fragmento el cual vamos a citar, acompañado por la abreviatura PAR. ¿Sí? Un ejemplo que tenemos aquí es la cultura mesopotámica fueron una de las primeras en ser parte del desarrollo moderno. Fue tomado de un artículo de la National Geographic lanzado en el 2017 del párrafo número 8. Otro caso que tenemos también son citas de una cita. Esto se incluye cuando tomamos la información que vamos a citar a través de otra cita. Uno de los ejemplos que tenemos aquí es Gerard cita de Collao, que lanzó esto en este artículo del 2012 en la página 26. El cine es la invención del montaje y el montaje no existía en las otras artes. Si podemos darnos cuenta, Gerard está citando a Collao, es una cita de otra cita. Aquí tenemos otro ejemplo, que son las citas que no requieren referencia. Existen pocos casos en donde no se requiere que las fuentes sean citadas o incluidas en las referencias. Y es aquí donde podemos simplemente tomar el texto a citar y agregarlo. Por decir, si nosotros citamos a un autor, no ponemos el autor, solamente la cita como tal, en el caso de que así lo requiera. Como dice aquí, son pocos los casos en los que se requiere. Aquí tenemos dos casos de citas. Tenemos las textuales de discurso de participantes y las de comunicación personal. Las citas textuales del discurso de participantes es cuando se toma fragmentos del discurso de participación de una investigación propia, la cual se puede usar un seudónimo en alusión al participante. Aquí tenemos un ejemplo del caso 1 que usaremos como seudónimo Daniela, la cual nos plantea que la diabetes hoy en día es una de las segundas enfermedades más comunes. Entonces, tenemos ahí como referencia a Daniela, que ese es el seudónimo que se está utilizando para el caso 1. El caso 2 es la comunicación personal. En esta categoría se incluyen las entrevistas personales, pueden ser también llamadas, correos electrónicos, discursos en vivo. Para poder citar, se escribe la inicial del nombre y el apellido con la fecha exacta en la cual se hizo esta entrevista o se obtuvo esta información. Aquí tenemos un caso, un ejemplo del caso 2, donde ponemos T. Torres, que es el nombre del periodista, ¿sí? Y entre paréntesis ponemos periodista 10 de septiembre del 2015, que fue cuando se publicó este artículo. Ahora vamos a hablar sobre las referencias. ¿Qué son las referencias? Es un listado de información completa de las fuentes citadas en el texto. Son necesarias para la atribución correcta de los créditos de autoría y la localización y confirmación de la información para acudir a las fuentes que sustentaron este trabajo. Para esto debemos tener claro cuáles son las diferencias entre referencia y bibliografía. La referencia
son aquellas fuentes que el autor utilizó de forma explícita, y la bibliografía integran obras que sirvieron de fundamento, pero que no se usan para el desarrollo del escrito. A todo esto también tenemos que tener claro que en el estilo APA se usa el sistema de referencia, por lo tanto, todos los autores son referenciados. Para nosotros poder desarrollar de la manera correcta con las normas APA lo que son las referencias, debemos tener en cuenta lo siguiente. Debemos tener el título centrado y en negritas como referencias. Aquí le estoy poniendo un ejemplo para que lo podamos revisar. Referencias debe ir como título centrado y en negritas. Siguiente, por orden alfabético debemos ir poniendo el primer apellido seguido del primer nombre del autor. Aquí tenemos unos ejemplos. Siempre deben ir en orden alfabético. En la información entre cada autor, ¿sí?, también tenemos que tener en cuenta que debemos agregar sangría francesa para que vayan en el orden adecuado que nos indican las normas APA. Y todo esto debe ser interlineado en un intervalo de 2.0 para que quede de la forma correcta como se elaboran las referencias en un trabajo. Al momento que realizamos una referencia, debemos tener en cuenta estos aspectos. Les puse un ejemplo para que revisemos los elementos de la referencia. Tenemos aquí un ejemplo que dice Sáenz M. 2021, Psicología del bebé adoptado de la Universidad de La Rioja. Aquí debemos tener en cuenta ciertos elementos, principalmente el autor. ¿Quién es el autor? Sáenz M. ¿En qué fecha fue publicado esta referencia? Fue publicado en el año 2021. ¿Qué título tenía? ¿Cuál fue el título que tenía? Realmente, ¿cómo se llamaba la obra que publicó en ese año? Se llamaba Psicología del bebé adoptado. ¿Y en qué fuente podemos ubicar, podemos localizar esta información para nosotros entenderlo mejor? Está en la Universidad de La Rioja. Aquí en este ejemplo les puse por colores separado para que podamos entender de mejor manera los elementos de la referencia. Al momento que nosotros vayamos a citar varias referencias, debemos tener en cuenta lo siguiente: la variación de acuerdo al número de autores, ¿sí? Si es un autor, se incluye el apellido del autor seguido por la inicial del nombre. Aquí tenemos un ejemplo, como lo es López Torres, seguido de la inicial de su nombre, la T de Tomás. Si son de 2 a 20 autores, se mencionan todos los apellidos e iniciales de los nombres y el último del listado se incluye con la letra I. Por ejemplo, aquí les indico esto, por ejemplo, López T, Quinatoa J y Esquivel M. Con eso sería para hacer referencia al último autor de la lista, siempre y cuando sean hasta 20. Si es más de 20 autores, se incluyen los 19 autores que tenemos y se omiten los siguientes usando los 3 puntos hasta llegar al último. Es decir, si tenemos 25 autores, citamos 19 escribiendo los apellidos seguido de la inicial de su nombre y a partir del 20 se los sigue solo con 3 puntos suspensivos, que queda como referencia donde se omiten a los demás. Y pues, si es una cita, si es una referencia sin autor, solo se indica el nombre de la cita, del texto. ¿Sí? Entonces, solo, como decíamos, si es sin autor, se inicia con el título de la obra, nada más. También debemos tener en cuenta las referencias que se toman de los libros. Como todos sabemos, cada libro trae en las primeras páginas una identificación que provee toda la información para realizar referencias. Aquí les puse un ejemplo. Viene el nombre del libro, bibliografía del autor, viene referencias citadas, viene año en el que fue publicado. Toda esta información nos sirve para hacer referencia del libro al momento que realizamos una obra y queremos utilizarlo de referencia. Y bueno, muchísimas gracias, espero que les haya sido de mucha utilidad esta información y los leo en los comentarios para alguna sugerencia. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche. Muchas gracias.